Muy buenas tardes, amados hermanos, una vez más aquí para que podamos tener la oportunidad de compartir la santa palabra del Señor con todos ustedes. Quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 4, los versículos 1 al 11, dice así la santa palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Vamos a orar a nuestro Dios. Te agradecemos una vez más, Señor, esta oportunidad que nos brinda para compartir tu palabra. Que el Espíritu Santo guíe nuestra mente, nuestro corazón, todo pensamiento, nuestros labios, para que, siendo así guiados por el Espíritu, podamos dar esta palabra de aliento, palabra de edificación a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Señor, en esta oportunidad quisiera hablar con ustedes bajo el tema: cuidémonos de la tentación. El creyente debe estar atento porque Satanás es tentador y hay muchas tentaciones y nosotros tenemos que estar atentos. Precisamente en esta predicación quiero mostrarle algunas estrategias que usa Satanás para tentarnos, obviamente con el objetivo de que nosotros dudemos, se siembre en nuestro corazón la duda, y que de esa manera también desobedezcamos a nuestro Señor. Por eso debemos estar atentos. Quiero en primer lugar que veamos la distinción entre la tentación y las pruebas. Dentro de la explicación de estas distinciones, también mostramos el significado de estas palabras incluidas. La tentación es hacer caer o tropezar. Es una invitación a hacer algo que no es conveniente ni correcto. Ese es el propósito de la tentación: que caigamos, que tropecemos, que hagamos lo que no es conveniente, que hagamos lo que no es correcto. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo número 13 al 15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia,
después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo concebido da a luz la muerte. Así que está explicado aquí en estos versículos claramente que la tentación no viene de Dios, sino que viene de nuestra propia concupiscencia. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo número 8, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo que significa que también Satanás nos tienta, y el objetivo de la tentación es hacernos daño, dañar nuestra vida, dañar nuestra imagen, dañar nuestra fe. Por el contrario, las pruebas vienen de Dios. Dios la trae, Dios la permite, con el propósito de edificarnos. Eso significa que el Señor quiere que nosotros seamos perfeccionados, que nosotros seamos afirmados, que el Señor quiere que nosotros seamos fortalecidos y establecidos. Así que el propósito de las pruebas no es que nosotros fallemos, no es que nosotros erremos, todo lo contrario, es más bien que nosotros subamos de nivel, que nosotros crezcamos. Las pruebas son como un examen. Con un examen nosotros o pasamos de curso o nos mantenemos en el curso. Cuando nos quemamos nos mantenemos en el curso. Si pasamos, pasamos de curso. Entonces la prueba de alguna manera tiene este propósito. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, mire que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ven? Entonces el propósito de la prueba tiene que ver con crecimiento. Entonces es muy contrario al propósito de la prueba. En el versículo 12, aquí de Santiago, dice también: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si se fijó, aquí hay un juego de palabras, se usa o se une la palabra tentación y prueba, por lo que nos da a entender esta unión de palabras que la tentación que viene de parte de Satanás, de parte del diablo, es de alguna manera viene con la finalidad de que se filtre. O sea, toda tentación, lo que quiero decir es que toda tentación que viene de parte de Satanás pasa por un filtro, pasa por el filtro de Dios, es filtrada por el Señor. O sea, esto significa que la tentación no nos llega a nosotros sin el permiso de Dios. Eso es algo maravilloso que nosotros debemos entender. No viene si no es con el permiso de Dios. Tenemos varios textos. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Job, capítulo número 1, vamos a ver los versículos 6 al 12, que Satanás se presenta ante Dios junto con los hijos del Señor, dice la palabra, y viene a acusar a Job. Viene a decir tantas cosas de Job, y el Señor entonces le permite a Satanás actuar, pero es Dios quien está permitiendo esto a Satanás. Pero un texto clave está en 1 Corintios capítulo 10, el versículo número 13. Ninguna tentación viene a nosotros sin ser filtrada, sin pasar por el Señor, porque ese versículo dice claramente que Él no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que conjuntamente con la tentación nos dará la salida. Entonces el Señor
no nos permite que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Entonces las tentaciones que vienen de parte de Satanás de alguna manera son filtradas. Ustedes ven lo maravilloso que es ser hijo de Dios, lo maravilloso que es estar en las manos del Señor. Así que este versículo nos está de alguna manera llevando a este entendimiento. Debemos resistir la tentación, y cuando hayamos pasado la prueba, viene la tentación, pero esa tentación se convierte en la mano del Señor en una prueba para nosotros. Las pruebas también están diseñadas para que salga a la luz lo que realmente está en nuestro corazón. El Señor le dijo así, les dijo esto a los israelitas en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. 40 años en el desierto, y todo esto tenía un propósito. Es el corazón duro del hombre, pero Dios permitió todo esto para que se descubriera todo lo que estaba en el corazón del hombre. Así que Dios nos permite la prueba, permite que lleguen a nosotros con este propósito de que salga a la luz, salga la verdad de nuestro corazón, de que tenemos cualquier cosita de la verdad. Ahí mismo se manifiestan nuestras actitudes, se manifiesta lo que nosotros somos. En segundo lugar, yo quiero que rápidamente veamos la tentación de Jesús. Leímos Mateo capítulo 3, versículo 1 al 11. Aquí está la tentación que Satanás le hizo a Jesús. Pero antes quisiera que nosotros podamos ver y entender que la primera vez que en la Biblia aparece Satanás, aunque allí en el capítulo 3 de Génesis como la serpiente, apareció en el contexto de una tentación. Vino a tentar a Eva, logró su objetivo. Aparece por primera vez Satanás y aparece en el contexto de la tentación. Necesitamos entender eso. Y la Biblia describe a Satanás como el padre de mentira, según Juan 8:44, como el león rugiente que busca a quien devorar, primera de Pedro 5:8, y también como el acusador, tanto Zacarías capítulo 3 versículo 1 como Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 dicen que Satanás es el acusador. Y esto también debemos tomarlo en cuenta. Ahora, en este texto de Mateo, en estas tres tentaciones que Satanás le hace al Señor, podemos encontrar que allí se encuentran los tres deseos, los tres tipos de deseos que Juan presenta en 1 de Juan capítulo 2, versos 16 y 17. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces veamos la primera tentación. En el versículo 3, la primera tentación está relacionada con el hambre. Y esta tentación no viene solo para que el Señor ceda ante el hambre que tiene y rompa el ayuno que llevaba, sino que estaba poniendo en duda, y eso es bueno que nosotros lo sepamos, poniendo en duda su identidad como hijo. Es importante que entendamos eso. La respuesta del Señor nos lleva a entender que todo ser humano tiene necesidades físicas y naturales, como le llamamos, necesidades básicas y vitales, no se niegan, pero la satisfacción de estas necesidades no son más importantes que la obediencia a Dios. Además, es necesario que nosotros entendamos que nuestros padres siempre están atentos para suplir nuestras necesidades, siempre se ocupan
de suplir nuestros alimentos y suplir todas las cosas que nosotros necesitamos. Así que nuestro Dios y Padre tiene el control de nuestro sustento, mis amados hermanos, y esto no puede estar separado de nuestro conocimiento, no puede estar separado de nuestra fe. Así que podemos ser tentados la carne por las necesidades básicas y vitales, y por eso tenemos que tener cuidado, pero no podemos olvidar que el Señor tiene control y Él siempre va a suplir todas nuestras necesidades. En la segunda tentación, en los versículos 5 y 6, aquí entonces el diablo cambió la estrategia. El Señor le respondió con la Biblia. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Pues Satanás, que es una estratega por excelencia, entonces también viene con la Biblia. Citó las escrituras de una manera astuta. Sin embargo, aunque quería dar de alguna manera la impresión de que estaba haciendo algo bueno y diciendo algo bueno y correcto, estaba tergiversando la verdad. Y el Señor le responde entonces con el Salmo 91, versículo 11 y 12. Y me gustaría que ustedes también puedan leer todos estos versículos, porque estoy haciendo este mensaje para un tiempo corto y no puedo leerlo todo. Ahora, la respuesta de Jesús no niega que Dios pueda enviar ángeles para salvar a su Hijo, pero la pregunta es, ¿qué necesidad había de lanzarse desde lo alto de ese templo? ¿Había alguna necesidad? Realmente no tiene sentido. Y Jesús responde citando entonces el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Mis amados hermanos, yo siempre, todo el que me escucha predicar regularmente, me escucha explicar el cuidado que debemos tener los maestros bíblicos, los predicadores bíblicos, sobre la interpretación y la aplicación de un texto bíblico. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta el sentido y el tiempo a aplicarse en ese texto, cosa que no muchos maestros y predicadores toman en cuenta. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos predicadores por ahí enseñando la super fe, la mega fe, la hiper fe, tomando texto bíblico descontextualizado, fuera del sentido y fuera del tiempo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Eso fue lo que hizo Satanás. Y la tercera tentación y última, los versículos 8 y 9, aquí entendemos que quizás es una de las más difíciles. Quizás fue subiendo de más sencilla a más difícil. Posiblemente esta sea la más difícil de estas tentaciones, porque Satanás le estaba ofreciendo al Señor el logro máximo y final sin que Él tuviera que pasar por el proceso del sufrimiento. Y yo creo, hermanos míos, que todos los hombres, todos los seres humanos, tenemos problemas, muchas dificultades en esto también. Yo pienso que no estamos capacitados para ver llegar a nuestra mano todo lo necesario para nosotros tener nuestra vida acabada, terminada, con todos los bienes y toda prosperidad, y que nosotros, teniendo esa oportunidad, la dejemos escapar. No es tan fácil.
ceder, o sea, no ceder ante una tentación como esta, que te están presentando, que te están dando todo lo final en relación a la prosperidad, en relación al bienestar, y que tú lo rechaces. Eso no es muy humano. Cualquiera que rechaza eso debe ser con la fuerza del Señor. Así que, mis amados hermanos, tenemos que estar con los ojos abiertos por cuanto podemos caer en la tentación del diablo. Y sobre todo, en estos días que estamos viviendo una situación difícil en el mundo. Estamos en cuarentena, estamos en nuestra casa, posiblemente se terminen los alimentos, posiblemente la situación se te ponga difícil, las enfermedades, y entonces venga Satanás y te tiente y caiga en la tentación del diablo por todas las necesidades que podamos estar padeciendo en estos momentos. Cuidémonos. Satanás, mis amados hermanos, es muy astuto. Jesús nos dio el ejemplo de cómo podemos resistir la tentación. Número 1, con la verdad. Número 2, con la obediencia a Dios. Por lo tanto, yo concluyo, mis amados hermanos, diciéndole que adorar y servir a Dios implica sufrimiento. Pero dice la palabra del Señor que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Que Dios nos ayude a entender su palabra y en estos días difíciles adueñarnos de ella, creerla y aplicarla a nuestra vida. Y no permitamos que esas voces y esas predicaciones de hiperfe confundan nuestra fe. Dios le bendiga.